Un domingo como cualquier otro, mi marido, Dan, me sorprendió con un regalo inesperado. Se me había propuesto un viaje de trabajo de 7 días al extranjero, lo que me dejó sola en nuestra casa por primera vez en mucho tiempo. Aunque comprendía que formaba parte de sus responsabilidades, la idea de estar sola durante tanto tiempo me generaba incomodidad. Recogió sus bolsillos, me dio un beso de despedida y se marchó con una sonrisa feliz, asegurando que revisaría todo cada noche. De pronto, la vivienda pareció enorme, sumamente callada. Los primeros días transcurrieron sin contratiempos significativos. Durante mi jornada laboral remota, estuve en casa, vi la televisión y recorrí largas rutas por los alrededores del vecindario. No obstante, al llegar el tercer día, todo empezó a transformarse. En aquella noche, me encontraba descansando en el sofá con una taza de té cuando escuché el timbre de la puerta. Sin aguardar la presencia de nadie, experimenté una combinación de intriga y desconfianza. Al abrir la puerta, me topé con Mark, el inseparable amigo de Dan, quien estaba allí con una sonrisa cálida. Al encontrarte por casualidad en la zona, me vino a la mente pasar a saludarte, mencionó mientras tomaba una botella de vino. Estoy familiarizado con la ruta de Dan y es probable que se sienta algo aislado. Mark y Dan eran amigos desde la época escolar, compartiendo una amistad sincera y natural que perduró a lo largo del tiempo. En ocasiones nos juntamos en grupo, pero nunca he tenido la oportunidad de estar a solas con Mark por un largo periodo de tiempo. Siempre solía estar cerca de Dan, por lo que nunca llegamos a conocernos a fondo. ¡Qué amable eres! Expresé que no era necesario lo que hiciste mientras lo invitaba a pasar. Se aproximó, simplemente siendo un compañero leal. No le di muchas vueltas. Al final, Mark se había convertido en parte de la familia. Tomamos asiento, disfrutamos juntos de una copa de vino y conversamos acerca de los temas que nos unen. La labor, los amigos en común y la forma en que Dan manejaba su viaje. Durante la charla, todo fluía con naturalidad, y me sorprendí riendo aún más que al principio. Me di cuenta de que nunca había valorado verdaderamente lo auténticamente amable y entretenido que podía ser Mark. Sin darme cuenta, transcurrieron 2 horas y aún nos encontrábamos inmersos en la charla. La forma en que Mark prestaba atención resultaba cautivadora, su interés repentino era novedoso y agradable. Hacía mucho que no sentía esta clase de vínculo. Con el transcurrir de la noche, Mark me observaba con una intensidad que hasta entonces no había percibido. No resultaba inadecuado, pero sí distinto. Hubo un instante fugaz en el que la dinámica entre nosotros se transformó. Ninguno de nosotros mencionó explícitamente, pero era algo que podía percibir. Negué rotundamente, convencido de que todo era producto de mi mente. Al final, él representaba la amistad más cercana de Dan, mientras que yo ocupaba el rol de la esposa de Dan. Mark no tenía posibilidad alguna de atravesar ese límite. ¿Cierto? Modifiqué la situación con rapidez, y al notar que había transcurrido bastante tiempo desde el inicio de la noche, comuniqué a Mark que era hora de retirarse a descansar. Con una sonrisa en el rostro, me dio las gracias por estar con él y se marchó sin dudarlo. Al cerrar la puerta, me quedé inmóvil ante la extraña sensación que flotaba en el ambiente. La forma en que estaba sentado no era la correcta. Al día siguiente, al despertar, experimenté una sensación algo inusual. Mis pensamientos estaban dominados por la presencia de Mark durante la noche más de lo que era apropiado. Me convencí de que no era nada más que el fruto de buscar consuelo en Dan en momentos de vulnerabilidad. No obstante, resonaba una voz inquieta en mi mente, repitiendo la transformación en la atmósfera entre ambos. Intenté mantener mi mente ocupada con mis tareas laborales, sin embargo, los pensamientos surgían en momentos inoportunos, como al preparar café o al contemplar la silla en la que habíamos conversado la noche anterior. Lo que más me inquietaba era el hecho de que tenía a Mark en mi mente. Había conocido a esa persona desde hacía mucho tiempo, siempre presente en mi día a día, simplemente como una cara amistosa. ¿Cómo es posible que lo percibiera de manera tan distinta de repente? Por las tardes, sentía una imperiosa urgencia de entablar conversación con alguien. Contacté a mi amiga Lily, la única persona en quien confiaba para escucharme sin prejuicios. Anoche, cuando Mark llegó,
Traté de actuar de forma relajada. Mark es un amigo cercano de Dan. ¿Con qué propósito? De inmediato, le cuestioné con un tono de curiosidad. Imagino que es solo para una revisión rápida. Disfrutamos de unas copas de vino y entablamos una conversación. La situación resultó placentera, tuve dudas, sin embargo, ella insistió con más fuerza. Direm lágrimas. No tengo idea. Expérimenté un instant inexplicable. No hubo una razón concreta, pero se percibió como algo importante. Hubo un breve instante de silencio por parte de Lily. ¿Podrías detallar las acciones que llevó a cabo concretamente? No hay nada. Expresé eso de forma veloz. Así es el asunto. No se trató de algo en concreto. La sensación que tuvimos fue como si los dos estuviéramos al tanto de algo sorpresivo. Lily parecía estar sumida en sus pensamientos. Sí, esa situación es difícil. Me gustaría mencionar que es el compañero más cercano de Dan. Tal vez fueron solo las palabras del vino. Puede ser que haya contestado, aunque no estaba totalmente seguro. El resto de la jornada lo dediqué a intentar enfocarme únicamente en ese diálogo. Sin embargo, Mark estaba constantemente en mis pensamientos. Resultó completamente ridículo. Él simplemente mostraba amabilidad y yo le daba muchas vueltas en la cabeza debido a su soledad. Esa noche, mientras estaba cenando sola, mi teléfono comenzó a sonar. Un mensaje que recibí de Mark. Anoche la pasé muy bien. Ojalá no se me pase darle la bienvenida. Observé el mensaje, sin estar seguro de cuál sería la mejor forma de contestar. Redacté varias respuestas distintas antes de decidirme por un sencillo no hay de qué. Disfruté de la agradable compañía. Pasados unos minutos, recibió su contestación. Me alegra saber eso. Tenía en mente detenerme nuevamente mañana si tienes disponibilidad. Claro, sin ningún tipo de presión. Tuve dudas. Había una parte de mí que deseaba rechazar la situación para evitar lo que se avecinaba. Sin embargo, la otra parte, la que había experimentado soledad y aburrimiento durante días, se sentía atraída por la idea. Pensé para mí mismo que las cosas no podían simplemente volver a la normalidad. Simplemente fue la llegada de un conocido más. Por supuesto, mañana está bien. Contesté sin dudarlo. Al día siguiente transcurrió entre una amalgama de nerviosismo y energía. Era imposible apartar la mirada de lo que estaba realizando. ¿Me estaba alistando para algo sobre lo que no tenía poder? ¿Acaso todo esto ocurrió únicamente en mi imaginación? Aquella noche, Mark regresó una vez más, esta vez trayendo la cena consigo. Nos encontrábamos en la mesa de la cocina, disfrutando de la comida y charlando como la vez anterior. Sin embargo, en esta ocasión, la intensidad de la energía entre nosotros era aún mayor. Cada sonrisa, cada gesto tenía una importancia, como si los dos estuviéramos navegando por un territorio desconocido. En cierto momento, lo sorprendí observándome durante un tiempo más prolongado de lo común, lo que aceleró las pulsaciones de mi corazón. De inmediato eché un vistazo desde fuera, experimentando un sentimiento de culpa hacia mí mismo. Me pareció absurdo, reflexioné. Es un compañero de Dan. No ocurrirá nada. Por mucho que traté de alejarme, más me vi inmerso en la idea de permitir que las cosas fluyeran. Fue realmente impresionante. Conforme transcurría la noche, se hizo evidente que lo que había preparado la noche anterior seguía sin tocarse. Nos movíamos alrededor de la situación con charlas informales y breves, aunque la tensión era evidente. Después, de repente, me vi expresando algo que no había previsto. ¿Alguien se cuestiona qué pasaría si no mantuviéramos vínculos con los demás? ¿Mark? Su mirada hacia mí era de asombro, aunque también denotaba cierta falta de sorpresa. Antes de contestar con serenidad, se produjo un breve silencio. Le he dado vueltas en la cabeza más de lo necesario. Fue una completa sorpresa para mí. Experimenté una aceleración en mi corazón y una combinación de emociones que incluía tanto entusiasmo como miedo. Mis disculpas, me he cansado. No entiendo la razón de haberlo mencionado. Mark inclinó la cabeza, mostrando una expresión tranquila pero firme. No hace falta que te disculpes. Experimento ciertas sensaciones últimamente,
pero no deseo estropear la relación que tienes con Dan. Esa es una cuestión de gran importancia. Las palabras que me dijo tuvieron un gran impacto en mí y me di cuenta de lo cerca que estábamos de traspasar un límite que no debíamos rebasar. Lancé un grito, mientras experimentaba la carga del instante. Claro que sí, mi corazón pertenece a Dan. Mark se aproximó, soltando un suspiro profundo. Comprendo y valoro esa postura, sin embargo, no voy a faltar a la verdad. En ocasiones resulta complicado estar en tu presencia. Existe un vínculo que resulta imposible pasar por alto. Por un extenso periodo, permanecimos en silencio, los dos reflexionando sobre la verdadera naturaleza de la situación que se estaba desarrollando. Habíamos identificado algo que ninguno de nosotros deseaba, y ya no teníamos forma de regresar. Cuando Mark se puso de pie para marcharse, me dirigió una última mirada. Sería conveniente retirarme antes de que incurramos en un error. Lancé un grito, me quedé sin palabras y observé cómo se alejaba por la puerta. Después de su partida, la sensación de vacío en la casa se intensificó, obligándome a lidiar con la compleja gama de emociones que bullían en mi interior. Al despertar al día siguiente de la segunda vez que Mark vino, experimenté una combinación de sensaciones, alivio y temor. Por un lado, me alegraba haber explorado nuestros sentimientos, pero por otro lado, no podía dejar de reflexionar sobre la intensidad de nuestra charla y lo cerca que estábamos de cruzar una línea que podría afectar mi matrimonio. Por la mañana, recibí una llamada de Dan para preguntar por mi bienestar durante su viaje. A pesar de ser conocida y acogedora, su tono no lograba persuadirme a actuar. Mientras hablaba sobre sus encuentros laborales y sus compañeros de trabajo, me di cuenta de todo lo que me perdí. Cada término parecía una carga aplastante en mi corazón. Intenté contestar de inmediato para parecer despierto y corriente, aunque en realidad estaba muy lejos de lograrlo. Experimenté la sensación de habitar en dos realidades distintas, una en la que era la esposa enamorada de Dan y otra en la que Mark se debatía con emociones que no podía afrontar. Por la mañana, más tarde, opté por contactar a Mark para confirmar que nuestra relación seguía sin cambios. No deseaba que la situación resultara monótona, sin embargo, era importante garantizar que ambos estuviéramos de acuerdo. Al contestarle, intenté ser dinámico al decirle «Hey». Quería confirmar que todo estaba en orden después de la mañana. En el extremo opuesto de la llamada, se produjo un silencio. Confirmó que estaban en buen estado, aunque su tono de voz denotaba cierta incomodidad. ¿Estás completamente convencido? Expresé mi deseo de evitar que nuestra relación se vuelva monótona. Mark observó con ternura. Observa, no resulta tedioso, aunque debo ser sincero. Considero que es necesario ser precavidos. Sea lo que sea, representa un riesgo para los dos. Tenía la certeza de que todo estaba en orden. Recuerdo perfectamente. Mi intención no es estropear las situaciones. Él afirmó que tampoco lo hizo. Sin embargo, resulta complicado, ¿verdad? He estado dedicando demasiado tiempo a pensar en ti, lo cual sé que no es saludable. Dan es mi gran amigo y tú eres su pareja. Su sinceridad resultaba tan impactante que me dejó sin palabras por un instante. Experimenté la misma sensación al escuchar cómo reconocía sus acciones, lo cual hizo que todo pareciera más auténtico. Es imperativo que pongamos fin a esta situación, Mark, le expresé con determinación. Sea lo que sea, no puede avanzar más. Mi corazón se llena de amor por Dan y me duele escucharlo en esa situación. Mark mostró aburrimiento en su voz. Estoy al tanto. Comprendo la situación. No deseo escucharlo tampoco. Un extenso silencio se hizo presente entre los dos. La gravedad de la situación se sintió en el ambiente. Era consciente de que debíamos ponerle fin a esta situación tensa, sea cual sea la causa. Un inmueble en medio de nosotros. A pesar de mis esfuerzos por convencerme, cada vez comprendía la complejidad de la situación. Tras unirnos, experimenté una extraña sensación de propósito. Me convencí de que había tomado la elección adecuada. A pesar de la fuerte conexión que teníamos, Mark y yo solo podíamos mantener una amistad. Sin embargo, a pesar de ello, no lograba sacudirse la sensación de haber perdido algo.
Había ocurrido una transformación en nuestra relación de la que no había marcha atrás. Los días venideros se confundieron. Sumergido en mis labores, procuraba no dar cabida a pensamientos sobre Mark ni a las emociones que bullían en mi interior. La pronta vuelta de Dan me motivaba a resolver todo esto antes de su regreso. Sin embargo, las circunstancias no se desarrollaban según lo previsto. Un mensaje de Mark llegó a mi teléfono el día previo al regreso de Dan a casa. ¿Sería posible entablar una conversación? Mi corazón se hundió. A pesar de ser consciente de que no era conveniente contestar, algo en mi interior me impulsó a hacerlo. No podía permitir que las situaciones se solucionaran por sí solas. Por supuesto, respondí con una sensación de rechazo en el estómago. Fue en esa jornada cuando Mark regresó. Me había comprometido conmigo mismo a que esta sería la ocasión final en la que tendríamos una charla definitiva para aclarar las cosas y retomar nuestras rutinas habituales. Al momento de su llegada, se dio cuenta de que las cosas no iban a ser tan fáciles como pensaba. Tomamos asiento en el sofá y ninguno de los dos se miraba a los ojos durante un rato. Se podía sentir la tensión en el ambiente. Mark pidió disculpas al romper la tranquilidad con sus palabras. Fue un error enviar mensajes de texto a tu número. He peleado sin descanso y me sentía perdido sin saber cómo seguir adelante. Sufro de una lesión en la cabeza. La responsabilidad no es tuya. La situación se ha descontrolado por completo. No deberíamos haber permitido que la situación se saliera de control. La mirada de Mark hacia mí era grave. Comprendo, es inevitable que mi mente se llene de pensamientos sobre ti, y eso es lo complicado. No deseo experimentar estas emociones, aunque lo estoy haciendo. Experimenté una intensa sensación al notar cómo mis emociones se elevaban. Mark, esto no es algo que podamos llevar a cabo. Dan no está recibiendo un trato justo. Ninguno de nosotros considera que sea equitativo. De forma pausada, él elevó su voz. Estás en lo correcto. Aunque no sea equitativo, esa situación no facilita las cosas. Hubo un instante en el que ninguno de los dos decía nada. El peso de todo lo que dejamos atrás nos acompaña en silencio, sin que podamos comprenderlo. La atracción entre nosotros era palpable, la tentación de ceder ante lo inevitable se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, tenía claro que al traspasar ese límite no habría demora. Me resulta imposible. Me dediqué más a reflexionar sobre mis acciones que a prestarle atención a él. Me resulta imposible realizar esta tarea. Mientras se encontraba Mark, pasaba la mano por su pelo. A pesar de que era necesario asistir, ninguno de nosotros tomó la iniciativa de desplazarse. Ambos estábamos sintiendo frío en ese lugar, situados en el borde de un abismo del que no deseábamos caer. Al final, Mark se retiró, no obstante, antes de alcanzar la salida, se detuvo y dirigió su mirada hacia mí. Por el precio que tiene, es importante para ti, pero no seré yo quien estropee tu boda. Así, él partió. Al sentir cómo la puerta se cerraba a sus espaldas, experimenté una curiosa combinación de sensaciones, alivio y melancolía. A pesar de haber tomado la decisión correcta, no experimentó la sensación de triunfo. Experimentó una sensación de pérdida, como si hubiese extraviado algo significativo, algo que ni siquiera había sido consciente de desear. Al día siguiente, Dan volvió a su hogar. Su abrazo acogedor me resultaba familiar y reconfortante, aunque percibí una separación interna que no lograba comprender. Con una sonrisa en el rostro, se arriesgó con sus relatos y se sumergió de nuevo en el compás de nuestra vida en común. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Después de esa noche, Mark y yo no volvimos a comunicarnos. Decidimos evitar el contacto, sin decir una palabra, conscientes de que debíamos dejar atrás lo que estuvo a punto de suceder. De esa manera resultó más sencillo y confiable. Con el transcurrir de los días, la tensión se desvaneció en el recuerdo, persistiendo un secreto que ninguno de nosotros reconocería jamás, una memoria donde hasta las barreras más sólidas pueden ceder ante la carga de emociones inesperadas. A pesar de no haber traspasado ese límite, era consciente de haber estado en sus inmediaciones. Agradecemos tu visualización de este contenido audiovisual. No olvides suscribirte a este canal si deseas ver más contenido en vídeo.